Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Andrés Gómez Montoya, PhD en Ingeniería Industria y Organizaciones. Vamos a abordar en esta presentación eh, los conceptos de logística de entrada como proceso logístico integral y sus componentes de aprovisionamiento, su componente de compras dentro del aprovisionamiento, la gestión de almacén, del almacén de materia prima como componente de la logística de entrada y otros procesos transversales que iremos revisando y analizando dentro de esta logística. Entonces, de nuevo, enfocándose en el ámbito empresarial, pensemos en una compañía como Alimentos Cárnicos del grupo Nutresa y una de sus marcas más relevantes acá en Colombia es Pietran. Entonces yo pienso en Pietran, pienso en un portafolio de productos, pienso en un jamón, eh, pienso en un jamón que es normalmente bajo en grasas, en conservantes, pienso en unas presentaciones de jamón demasiado diversas en características, en tamaños, lo que denominamos unidad de venta. Entonces, si la empresa focal es Alimentos Cárnicos tiene un conjunto de proveedores. Para fabricar un jamón vas a necesitar lo más importante. Normalmente puedes hacerlo con carne de res, lo puedes hacer con carne de cerdo, lo puedes hacer sin problema, tal vez sin pollo, con pollo o con cualquier otro. Entonces la carne, proveedores de empaque, proveedores de otros ingredientes, proveedores de sal, ¿sí? Proveedores de especias. Entonces, si se dan cuenta, para alimentos cárnicos es fundamental tener proveedores. Entonces, la logística de entrada va a ser el vínculo en la cadena de suministro con la empresa focal de alimentos cárnicos. Logística de entrada va a ser el vínculo entre la empresa focal y los proveedores. Entonces, es fundamental desde la perspectiva estratégica y operacional tener clara esa definición de logística de entrada. Entonces se define como la logística de entrada permite a la empresa planear, obtener, mantener y controlar la adquisición de productos, servicios e información que permite garantizar su operación. Entonces están subrayados esos verbos, ¿sí? Se planea o planear. Yo necesito planear qué producto, servicio e información requiero para poder operar mi cadena de suministro y mi sistema logístico. Una vez planeo, normalmente esa planeación está asociada al qué, al cuánto, al cómo, al quién, al cuándo. Ese es el planear en el ámbito de la logística de entrada. Entonces, qué productos comprar, cuándo comprarlo, en qué referencias, en cuánta cantidad, a qué proveedor. Una vez yo realizo esa planeación, ese planear, procedo al obtener. Y el obtener es sinónimo o es equivalente a comprar. Por eso se considera, ¿sí?, que el comprar ya es una ejecución de lo que planeo. Posteriormente, hago el mantener, ese mantener es sinónimo o equivalente a almacenar cuando lo que compro se puede almacenar. Entonces, si usted compra carne, pues la va a mantener o almacenar en unas cavas. Si usted compra empaque plástico, pues lo va a poder almacenar. Si usted compra normas técnicas, pues no lo vas a almacenar en una bodega, vas a gestionarla. Entonces es de mantener, pero que sea normativa técnica vigente para la producción de cárnicos. Y ese controlar, como lo hemos planteado en algunos otros escenarios, es tener indicadores de medidas de desempeño, indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia. Es el controlar, es garantizar que se cumplan las metas, que se utilicen bien los recursos. Por eso esa logística de entrada es tan amplia, es compleja. Y por eso, ya lo vamos a observar, tiene unos procesos, subprocesos y componentes asociados
que deberían estructurarse desde la gestión de la organización. Y finalmente esa logística de entrada es la que permite garantizar la operación, porque cuando yo no me abastezco adecuadamente, no planeo bien, no compro el producto de calidad y en las condiciones de la planeación, no lo almaceno, se deteriora, se daña, lo roban o lo merman. Ese sinónimo de robar es la merma, es un concepto más técnico. Y si no estoy controlando desempeños, eficiencias, eficacias, pues allí tendré problemas en mi cadena de abastecimiento. Entonces, esta es la estructura de la logística de entrada en la cadena de suministro desde nuestro pensamiento operacional. Entonces, tengo una logística de entrada que tiene dos grandes procesos o macroprocesos. Ese término es adecuado, macroproceso. Un macroproceso de aprovisionamiento y un macroproceso de almacenamiento de materia prima. ¿Sí? Entonces, aprovisionamiento va a tener unos subprocesos, que ya los vamos a revisar, y almacenamiento de materia prima va a tener unos subprocesos. Transversal a la logística de entrada, transversal al aprovisionamiento, transversal al almacenamiento de la materia prima, vamos a tener procesos de gestión de inventarios y procesos de planeación o pronóstico forecast, ¿sí? Entonces, sigamos con alimentos cárnicos en la unidad de negocio Pietran. Entonces ellos deben determinar cuál es el inventario de materia prima de carne, cuál es el inventario de materia prima de empaque, cuál es el inventario de materia prima sal, si se provee nacional e internacional, en qué momento hago conteo de ese inventario, en qué momento hago reposición del inventario, es decir, cuál es el punto de reorden. Respecto al almacén de materia prima, si es carne, producto perecedero que requiere logística de frío, cuántos grados centígrados, cuál debería ser la humedad relativa de almacenamiento, cuáles deben ser los controles de calidad en el almacenamiento para garantizar la inocuidad del producto. Eso hace parte de la logística de entrada, esa relación de la empresa focal, que en este caso estamos hablando de Pietran, Grupo Nutresa, Alimentos Cárnicos, con ese grupo de proveedores nacionales e internacionales. ¿Sí? Y en el pronóstico, que es transversal, fundamental, los volúmenes de carne son muy altos. Seguramente la venta del cárnico es estable, pero tiene picos. Es innegable que en una cultura latina, en una cultura como la colombiana en especial, se dispara la venta de pavos rellenos y de ciertos cárnicos especiales para las fechas de diciembre. Y ese pronóstico conlleva un plan de abastecimiento con unas condiciones puntuales. Y eso es necesario desde la lectura del estratega, entender ese tipo de dinámicas de la planeación de la demanda, de ese forecast. Entonces nos vamos a enfocar en entender ese aprovisionamiento como un macro proceso logístico dentro de la logística de entrada, y que dentro de ese aprovisionamiento, como lo vamos a definir, aquí me voy a adelantar un poco, la estructura del aprovisionamiento tiene dos procesos o subprocesos que se denomina previsión e identificación de necesidades y compras, y era parte de la introducción. Hay una confusión de aprovisionamiento y compras en las empresas, en el ámbito de Iberoamérica, en especial América Latina. Hay una confusión y algunos en su alcance, en su impacto, en su diseño organizacional, consideran que compras es igual a aprovisionamiento. No, aquí viene el primer aprendizaje, el primer concepto. ¿Qué es compras? Un subproceso del aprovisionamiento. Y ya vamos a explicar cuáles son sus características. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características?
Y otro componente, otro proceso del aprovisionamiento se llama prever e identificar necesidades. Entonces definamos primero qué es aprovisionamiento. Es un componente de la logística de entrada, miren, es un componente, un subproceso, y es espectacular la definición, que permite poner a disponibilidad de la empresa focal los productos y o servicios de proveedores. Pueden ser proveedores personas naturales, proveedores personas jurídicas, proveedores de grandes empresas, mediana empresa, pequeña empresa, microempresa, proveedor nacional, proveedor internacional, para garantizar su normal funcionamiento y atender la demanda de diferentes procesos. Entonces el aprovisionamiento es clave porque pone a disponibilidad de la empresa y poner a disponibilidad de manera efectiva, en el tiempo, en el momento, en la calidad, ¿sí? En la calidad, en la unidad logística, en las condiciones de negociación respecto a precio, lugar. Yo siempre que tengo la oportunidad de conversar sobre este tipo de temas, le digo a las personas, mire, el aprovisionamiento, y lo había planteado hace unos minutos atrás, el aprovisionamiento me define el qué, el cuándo, el cuánto, el a quién, el cómo, porque cada proceso de aprovisionamiento, cada proceso de compra dentro del aprovisionamiento va a tener unas características. Después en otros espacios que tengamos la oportunidad de compartir sobre estrategia de compra, lo vamos a discutir. Entonces, viene el reto de entender ese aprovisionamiento. Entonces, cuando estoy en el diseño del proceso logístico, cuando estoy estructurando para la organización, porque ese es el gran reto que tenemos también en América Latina, por eso el desempleo logístico es bajo. Hemos pensado mucho la logística de la infraestructura, pero la inversión a nivel empresarial ya en lo práctico es bajo desde el proceso. Más que tengo el reto, tengo el requerimiento de diseñar un proceso de aprovisionamiento dentro de la logística de entrada. Entonces, ¿cómo lo facilito? Lo divido en dos componentes. Componente 1, prever e identificar las necesidades de compras, de aprovisionamiento de qué? De servicios, productos e información. Productos, servicio e información. Y una vez hago la previsión e identificación de esas necesidades, procedo a comprar. Entonces, esa primera parte que me define el qué y el cuánto, estimar las necesidades. El cuándo de ese aprovisionamiento es planificarla en el tiempo y expresarlos en términos adecuados, es decir, que me puedan entender. Es decir, generar la información del requerimiento de aprovisionamiento. Y una vez tengo claro el qué necesito, el cuánto necesito y el cuándo, que es estimar esas necesidades y planificarlas, pues sí procedo al segundo subproceso o componente que es comprar. Y mire que ese comprar es muy operativo, es muy de ejecución. Es lo que más hacemos en Colombia y en América Latina. Entonces, que primero, una operación previa es entender esas necesidades que me marcó el primer proceso de prever e identificar. ¿Sí? Posteriormente, preparar la compra. ¿Qué es preparar la compra? En términos prácticos, identificar proveedores, preseleccionar proveedores, ¿sí? Esa gestión del proveedor. Para la gran empresa, en general, las famosas RF, el Request for, o solicitud para, las cotizaciones. Posteriormente, esa realización, que es la elaboración del requerimiento de compra como tal, para hacer una evaluación y selección de proveedores, hacerle seguimiento a esa compra, luego hacerle la evaluación del desempeño
a ese proveedor, esa es la evaluación del proveedor respecto a desempeño, y la operación derivada consiste en recibir, y ahí se da una relación también entre aprovisionamiento y la logística interna de la empresa, porque y otros procesos transversales, por ejemplo, todo lo relacionado con contabilidad. Entonces hay un recibo y se conecta a aprovisionamiento con el almacén de materia prima, porque aquí en el almacén de materia prima se hace la inspección que el producto cumpla y se libera la orden para que contabilidad pueda pagar. También, por ejemplo, se activa la logística inversa para la gestión de reciclaje de cajas, para la disposición de productos que llegan malos. Por ejemplo, importas un contenedor de frutas, llegan malas, no las vas a retornar en un viaje por el mar 20 días. Habrá que hacer una disposición y hacer una logística inversa. Entonces, mire que es que la logística está interconectada. La logística tiene esa característica. Está conectada. Entonces, compras, se relaciona con aprovisionamiento, que digamos que es su concepto, que es su proceso padre, pero a su vez compras, que es de aprovisionamiento, se contacta o se conecta con logística inversa y se dan esos fenómenos, ¿sí? De que la logística es interconexión dentro de un sistema logístico, dentro de una cadena de suministro. Entonces vamos a revisar algunos conceptos. Voy a enfocarme en este momento en este primer componente del aprovisionamiento. Se denomina prever e identificar las necesidades. Entonces, para la previsión de las necesidades de productos y servicios, normalmente se utilizan pronósticos. Entonces, la previsión de necesidades es determinar cuánto necesito y qué necesito, se hace a través de pronósticos. Cuidado, para la mayoría de empresas. Para la mayoría de empresas. Entonces, ¿cuál es un pronóstico cualitativo? Tienes un experto en la compañía de cárnicos que lleva 25 años del negocio, 10, 15 años del negocio. Él dice, en febrero se vende más Pietran presentación personal. O en diciembre se venden más pavos o más carnes tipo Navidad. Es el cualitativo, se basa en la experiencia, el conocimiento, inclusive en el sentir, ¿sí? En ese momento donde alguien, desde su intuición. Y están los métodos de pronóstico cuantitativos, que normalmente se basan en modelos estadísticos de series de tiempo. Ya se pueden utilizar otros métodos cuantitativos más avanzados, como las redes neuronales, también se puede utilizar. Podemos utilizar espectacular todo lo relacionado con el Big Data Analytics, con todo lo que es relacionado a la inteligencia de negocios. Y otros negocios determinan la previsión dependiendo de los productos y servicios. Por ejemplo, el concesionario de motos, un concesionario de vehículos, ¿cómo basa sus pronósticos? Según el número recorrido de sus vehículos que están en mantenimiento durante el periodo de garantía. Entonces ellos dicen, para el mes de marzo del próximo año vamos a tener 100 vehículos Mazda que van a requerir cambio de correa o cambio de aceite. Ahí empieza la previsión. Entonces saben que deben tener ciertos repuestos según el avance que van teniendo los vehículos, que se les tiene control. Miren, fundamental el Big Data, fundamental el analítica, siglo XXI, fundamental. Hoy, cadenas de suministro, previsión de necesidades que no consideran Big Data, Analytics, entre otros, van a tener problemas para tener buena información. Primer componente. Y los resultados de esa previsión, de ese pronóstico, de ese análisis, según un modelo de negocio, según un modelo de operaciones, va a ser la cantidades proyectadas de productos por periodo de cliente, inclusive que los puedo segmentar en periodos de tiempo, que los puedo segmentar por clientes, puedo definir para el portafolio, eso es otro concepto siglo XXI, la administración de portafolio. Por portafolio hago pronóstico, esos informes y reportes me definen la cantidad, el tiempo y es lo que yo le voy a entregar a compras. ¿Sí? Y ese sería
ese componente de aprovisionamiento número uno. Vamos en otra parte, en otra charla, vamos a conversar sobre compras detalladamente. Muchas gracias.